Bueno, seguimos hablando de este tema que nos preocupa tanto. Contábamos, ¿no? Hoy, 28 de abril, una jornada en los hospitales porteños. En Argentina todos los días escuchamos aplausos a las 21 horas, pero en reconocimiento, digamos, a la labor de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, pero ni el gobierno de Larreta, ni, como decíamos, Ginés González García, ni el gobierno nacional de Alberto Fernández, están dando una respuesta al reclamo de quienes dicen claramente no somos héroes, somos trabajadores y trabajadoras de la salud. Por un lado tenemos los responsables de la crisis sanitaria y por otro, bueno, los esenciales, las esenciales, los que sostienen este sistema de salud, que están reclamando por sus derechos en una jornada que veníamos reflejando y vamos a seguir reflejando durante todo el día y que son quienes saben qué se necesita en el hospital público, qué cantidad de recursos faltan, cómo garantizar la atención de la población. Estamos en contacto con Lucho Lucero en un hospital emblema de esta situación, un caso testigo, si se quiere, que es el hospital Garrahan, donde las trabajadoras y los trabajadores están denunciando hace muchísimo las condiciones en las que se encuentran. Están trabajando con el 40% menos de personal en enfermería, hay faltante de infraestructura, faltante de insumos y demás. Y bueno, para hablar de esta situación, para seguir profundizando en este tema, estamos con Lucho Lucero, no sé si estás por ahí. Buen día, ¿me escuchan ahí en el piso? Sol, Lu, Sí. Jessy. Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola Lucho, buen día. Lucho, ¿Qué Javier. tal? Buen día. Bueno, como contaban recién desde el piso, seguimos transmitiendo las denuncias de los trabajadores de la salud, venimos recorriendo distintos hospitales. Hace un rato mostrábamos en el programa una salida en vivo del Hospital Piñero y ahora nos encontramos en el Hospital Garrahan. Hay distintos trabajadores, camilleros, está Andrés, está Esteban, está Flor, trabajadoras administrativas, y los acompaña en esta medida de reclamo, de denuncia, Miriam Bregman, legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda, que bueno, que nos va a contar cuál es la situación de los trabajadores, en qué condiciones está el Hospital Garrahan para enfrentar esta pandemia y bueno, y cómo se los cuida a ustedes los trabajadores, cuentan con los insumos. Contanos un poco, Esteban. Bueno, nosotros estamos viviendo un momento muy difícil en el hospital. Están aprovisionándonos de los elementos, pero a veces son muy pocos, escasos, digamos, y de mala calidad en algunos casos. Por eso, desde que empezó todo esto, nosotros, como sector de camilleros, decidimos hacer una asamblea donde pudimos nuestros problemas entre nosotros y a partir de eso, cómo manejarnos para cuidarnos nosotros, porque el hospital daba protocolos, pero o lo cambiaban cada rato o no son los que nos cuidaba realmente. Entonces, a partir de eso hicimos una comisión de seguridad y higiene que planteamos todos los pasos que íbamos a seguir en el hospital. También sucedió hace poco un caso de un chico que llegó del interior, que hubo mucho confuso, dio positivo o negativo, y lo que pasó fue que fue trasladado por compañeros que no sabían que tenía coronavirus. Nos enteramos ayer y a partir de eso el hospital dijo, bueno, no tuvo un estrecho acercamiento con el paciente, entonces no es necesario el testeo y tampoco el aislamiento. Así que los chicos siguieron trabajando no sabemos si tienen el virus, pues no lo sabemos todavía. O sea, no se tomó ninguna precaución ante la duda del caso. No, porque los criterios del hospital o los criterios de la nación, no sé quién da esos criterios, dice que no tuvieron un estrecho acercamiento, entonces no tienen el virus, digamos. Entonces no se los aisló y tampoco se los testeó. Eso es lo que estamos pidiendo, el testeo para todos los trabajadores, que sería muy importante para controlar la infección en el hospital. Porque nosotros como camilleros podemos transportar el virus por todo el hospital y no lo estamos sabiendo, digamos. Ok, bueno, muy claro, Esteban, la situación que contaba de que, bueno, si no se respeta el protocolo, no se organiza ante situaciones dudosas, es muy probable que el resto de los trabajadores se siga contagiando y sigue circulando el virus por el hospital. Contanos un poco en relación a eso, Flor, ¿ustedes qué medidas están tomando? Esteban decía que son los trabajadores los que se están organizando para poder hacerle frente a esta situación de crisis sanitaria.
Sí, así como contó Esteban de Camilleros, hicieron la Comisión de Seguridad e Higiene frente a las falencias que está teniendo las autoridades del hospital y el gobierno nacional y el gobierno de Larreta. Las compañeras de la ANEO también hicieron su Comisión de Seguridad e Higiene frente a que no le entregaban los equipos de protección. Y frente a eso, o sea, se resistieron a atender a los pacientes de esa forma, porque la atención de los pacientes tiene que ser con la calidad adecuada de los equipos de protección. Esto está pasando en todo el hospital. Imagínate que hicieron venir el otro día a la hija de una compañera de limpieza que le había dado positivo a la compañera de limpieza. Le hicieron venir a la chica de 13 años en transporte público para hacerse el hisopado acá en el hospital. Es una vergüenza. Y lo que decían los chicos, con la falta de protocolos que está teniendo el hospital, por eso nosotros estamos exigiendo, organizados los trabajadores de forma independiente, de las autoridades del hospital, del gobierno, y nos estamos organizando en comisiones de seguridad e higiene, estamos exigiendo asambleas, por eso participamos hoy de esta jornada, para poder exigir no solamente los equipos de protección necesarios, sino jornada de 6 horas de trabajo, aumento salarial, contra lo que dijo UPCN, que ayer dijo que iba a hacer una rebaja salarial del 20% en el medio de esta crisis de la pandemia y los trabajadores de la salud al frente, ¿no?, de la primera línea de la crisis. Entonces, por eso nosotros nos estamos organizando desde abajo y nos vamos a seguirle exigiendo a los sindicatos, tanto UPCN como ATE, AUSUTECBA, que acá en el hospital reinan por su ausencia, como ustedes verán, para poder impulsar asamblea y paros a nivel nacional y planes de lucha, para que todos los trabajadores de la salud, tanto a nivel nacional, provincial, por la provincia de Buenos Aires y acá en la ciudad de Buenos Aires, podamos organizarnos y seguir exigiendo todas estas condiciones necesarias. Por eso también vino Miriam a poder acompañarnos y levantar las exigencias como lo viene haciendo desde la banca de Miriam y de Nicolás del Caño. Le vamos a dar la palabra a Miriam, que como decía Flor y los trabajadores, en esta jornada de lucha de los trabajadores de la salud, bueno, ella los está acompañando. Bueno, Miriam, te hiciste presente en esta acción de los trabajadores de la salud tan crítica, ¿no?, para enfrentar esta pandemia. Sí, desde el PTS Frente de Izquierda estamos acompañando esta jornada de trabajadores y trabajadoras de la salud de protesta por las condiciones en las cuales se están teniendo que afrontar esta pandemia, y me preocupa mucho esto que desde los medios de comunicación se hacen publicidades, se los llama héroes, pero después el ministro de Salud, Ginés González García, dice que si se contagian es porque no saben cuidarse, es decir, se descarga la responsabilidad en las personas y no en la falta absoluta de protocolos y de cumplimiento de los que ya hay. Eso es lo que trasluce de este recorrido que estamos haciendo hoy en hospitales, es lo primero que queda claro. Hay pocos protocolos, no se sabe cómo actuar, lo que te decían recién, hacen venir a familiares en un transporte público, familiares que probablemente ya se hayan contagiado, y aparte de eso, tampoco se tienen los resguardos aquí adentro de cómo tratar a esos pacientes. Me han contado, la verdad, relatos muy, muy dolorosos, que me comprometo con ellas una vez más, con ellos, a llevarlos a la legislatura de la ciudad, a seguir difundiéndolos, porque creo que toda la población tiene derecho a saber que no son héroes, como dicen ellos, y tampoco son los responsables de los contagios. Son trabajadores y trabajadoras que necesitan que se cumplan sus derechos, que se les den sus medidas de protección, y por eso con Alejandrina Barri presentamos un proyecto en el cual exigimos que haya testeos masivos en todos los hospitales, algo que cada vez que me acerco a estas unidades es lo primero que surge como una gran necesidad, testeos masivos, y también que se centralice el sistema de salud pública y privada bajo la égida estatal, bajo control de trabajadores y trabajadoras, para que verdaderamente se pueda atender esta pandemia y no haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda, que es otra de las grandes cosas que aparecen, sobre todo en esta ciudad de Buenos Aires, en la zona sur de la ciudad, ¿no? Una desigualdad muy grande, porque la pandemia, como siempre decimos, no llega en frío, la pandemia llega en una situación donde la crisis social de la Argentina es muy, muy importante. Piensen que venimos de 4 años de ajuste permanente, de rebajar el 25% del presupuesto de salud, y todo eso se ve. Cuando el año pasado se votó el presupuesto de la legislatura de la ciudad, una de las cosas que yo denuncié fuertemente es que se aumentaba el presupuesto en un 45% para seguridad y se bajaba el de vivienda y urbanismo y el de salud. Miren ahora, miren si no era importante haber resuelto el problema de la vivienda. El hacinamiento hace que en las villas de la ciudad de Buenos Aires se esté propagando rápidamente el virus. El hacinamiento hace que, como decía una vecina de la Villa 31, compartimos el baño entre 13 personas. ¿Cómo no nos vamos a contagiar?
Bueno, hacinamiento y salud, los dos grandes sectores de ajuste. El tema que estamos viendo hoy es que toda la política orienta para otro lado, ¿no? Con la excusa de las emergencias sanitarias se están votando y se pretenden votar leyes de emergencia, pero que el problema que tienen es que la crisis del coronavirus es el marco. Después el contenido es que no se sabe para dónde van esos fondos, no se sabe en qué reporten beneficios concretos para trabajadores y trabajadoras de la salud y para atender pacientes que más lo necesitan. A la par, ¿no? Tenemos una discusión que recién hablábamos aquí también con las compañeras, que es este anuncio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que quiere aprobar el jueves en la legislatura de bajar salarios a los trabajadores estatales, congelar unos, bajar otros y a todos pagarles en cuotas. Algo muy grave porque lo que intenta es enfrentar trabajadores con trabajadores mientras no se tocan los bancos radicados en esta ciudad, 82% de los grandes bancos del país están radicados en esta ciudad, no se toca el juego y se sigue pagando la deuda externa que tiene la ciudad. Así que hay cosas que nosotros vamos a estar denunciando el jueves en la sesión y que nos sirve mucho estar recorriendo los hospitales para escuchar directamente de las voces de sus protagonistas qué es lo que está pasando. Clarísima, chicas, la denuncia de Miriam y lo importante, ¿no?, del apoyo de la banca puesta a disposición de los trabajadores de la salud y de todos los trabajadores que están haciendo esta denuncia. No sé si quieren hacerle alguna pregunta. Lucho, acá, Jessy, te habla. Quería hacerle primero a alguna de las trabajadoras, porque antes desde el Piñero, Vladimir, uno de los trabajadores, nos contaba que estaban recibiendo amenazas en algunos sectores por denunciar la falta de insumos, para preguntarles si conocen de casos ahí o de otros hospitales sobre este tema. Le preguntamos a Flor. Flor, nos decía Jessy desde el estudio, ¿cuál es la situación de ustedes si han recibido amenazas ante las denuncias que vienen haciendo, ante los reclamos, incluso de culpabilizarlos a ustedes, ¿no?, de contagiarse por el mal uso de los insumos, que tampoco hay? Contanos un poco cuál es esa situación. Y antes nos decías que ya en el hospital hay 5 casos. Esa pregunta te la agrego yo como para que nos cuentes un poco cómo se manejó eso. Mira, en principio las autoridades del hospital, pusieron bajo llave todos los insumos de elementales como barbijos, por ejemplo, que hasta mismo no solamente se usan ahora por el coronavirus, sino los trabajadores la usan frente a los casos de tuberculosis que atienden. Entonces ya ni siquiera estaban teniendo el derecho de poder administrar propiamente sus propios barbijos. Y lo que dicen las autoridades a nivel nacional, como Ginés, diciendo cínicamente que son los trabajadores los que se contagian, porque sí, el hospital tiene una línea parecida en el sentido de culpabilizar a nosotros como trabajadores, porque los trabajadores trabajan en otros hospitales, porque el sueldo es bajo, no alcanza, entonces tienen pluriempleo y tiende a hacer eso. Y de hecho en el Hospital Pena hubo amenazas hacia los trabajadores también por sancionarlos. Acá no llegó a ese nivel, pero porque también hay una resistencia, ¿no?, en todas las salas de internación de los enfermeros, que están resistiendo contra estas formas de querer hacerlos trabajar sin los elementos de protección. Y después sí hay 5 trabajadores contagiados, que por el momento son 5, el médico de resonancia, una chica tercerizada de limpieza, que costó hasta que mismo que le puedan hacer el hisopado y el aislamiento, porque ni la empresa que es Flor Clean, ni el hospital se estaban queriendo hacer cargo, pero es todo así, todo es prolijo. En el momento no hay una cuestión preventiva ya de protocolo de aislar al personal, sino al contrario, lo hacen venir hasta acá, siendo una sospecha de coronavirus, entonces con todo lo que atenta, venir a un hospital acá de niños aparte, ¿no? Pero esa es la situación. No sé si quieren agregar algo, chicas, desde el piso. Yo tenía también, muchas gracias primero tanto para Esteban como para Flor, pero a Miriam también, porque hoy salió la denuncia de los barbijos que compró el gobierno de la ciudad, que bueno, hubo todo un escándalo primero por el sobreprecio y ahora se supo que además estaban vencidos. Entonces, bueno, también preguntarle sobre los distintos, hay varios escándalos más que está teniendo el gobierno de la ciudad de eso, alquilar tipo hoteles que son de sus familiares, para que nos cuente un poco también sobre cómo ve esa situación, Miriam.
Miriam, nos preguntaban desde el piso, ante la situación de sobreprecios de los barbijos, las denuncias que viene teniendo el gobierno de la ciudad, de comprar insumos a costos desorbitantes, bueno, un poco cómo han llegado esas denuncias, qué opinión te merece esa situación. Mira, la ciudad de Buenos Aires no es ajena a una situación que se vive en todo el país, porque también ya pasó un desarrollo social, entonces hay una situación particular con esta ciudad de Buenos Aires donde siempre se muestra el gobierno de Larreta como que es bueno gestionando, claro, bueno gestionando, pero que los amigos se enriquecen y eso sigue siendo así. Lo de los barbijos es un escándalo por el precio, porque además estaban vencidos, ahora lo que surgió después de los allanamientos que estaba vencido, pero más en general te decía, hay una discusión que la pandemia es aprovechada por unos cuantos vivos para hacer negocios, como siempre hacen negocios a manos del Estado, ¿no? Entonces, la corrupción a la obra pública del Estado capitalista, las compras y ventas con sobreprecios estallan en el marco de una situación que no puede ser más cruel, que estén pensando en cómo comprar fideos al triple del precio o barbijos a precios exorbitantes cuando hay gente que los necesita y que el Estado los debería estar entregando rápidamente. La verdad es que es algo muy grave. Nosotros, ustedes saben que siempre hemos denunciado estas cuestiones y que siempre lo relaciono con nuestra política de que se compre a las fábricas recuperadas, ¿no? Esto de compra social que en algún momento se ha hablado, nunca se termina de hacer. Qué importante sería que todas estas fábricas recuperadas, organizadas en formas de cooperativa, estuvieran proveyendo al Estado, allí donde trabajadores y trabajadoras que luchan por mantener sus puestos de trabajo pudieran directamente proveer al Estado. Y que ahí no hay sobreprecio, ahí no hay corrupción, ahí no hay amigos de tal o cual medio de comunicación que aprovechan para enriquecerse a costa del dinero público. Creo que deja también abierta una gran discusión. Y si me permitís que te agregue algo que es muy grave y que estamos escuchando de los trabajadores y trabajadoras de la salud en el día de hoy, en este hospital lo que me decían es casos de tuberculosis, muchísimos casos de sarampión y el dengue. En todos los hospitales y con todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que hablamos mencionan la situación con el dengue. No se le está dando la suficiente entidad a esto, es gravísimo. Creo que todos ya conocemos a alguien o a varias personas que tienen dengue. Es una situación completamente desmadrada en la ciudad de Buenos Aires y también en el país, y que no se están tomando las medidas, ni tampoco, por supuesto, mucho menos las medidas de desinfección de viviendas y las campañas publicitarias necesarias que se necesitan para cualquier política sanitaria seria, ¿no? Saber cómo cuidarse, cómo protegerse. Cuando te dicen que te tenés que poner repelente, están vendiendo los repelentes a 400 pesos, entonces te están diciendo que no te cuides porque nadie puede comprar esas cosas tan básicas a ese valor. Entonces creo que tenemos también nosotros desde estos medios, desde la Izquierda Diario, desde el noticiero que estamos llevando adelante, tenemos que aprovechar estos espacios también para señalar todo lo que hoy está viviendo el pueblo trabajador en la Argentina, que es mucho, es muy grave, mientras, como decían las compañeras, la dirigencia sindical solo rompe la cuarentena para joder a los trabajadores. No aparecían hace años y ahora aparecen para bajar salarios. La verdad es que parece un chiste de mal gusto. Clarísima los planteos de Miriam. Bueno, no sé si quieren que agreguemos algo. Me parece que este móvil completísimo con la denuncia de las trabajadoras, pero díganme. No, está perfecto, Luchito, te agradecemos un montón. Un saludo enorme a los trabajadores, las trabajadoras, a Miriam Bregman, por esta comunicación. Y remarcar acá en la mesa esta cuestión de la emergencia que está planteando, Miriam, Alejandrina, el PTS en el Frente de Izquierda, que es fundamental, digamos, ¿no? La plata tiene que ir para la salud y no para el pago de la deuda. El presupuesto, el de financiamiento brutal, lo que significa esto que planteaba Miriam con muchísima razón, ¿no? No solamente el vaciamiento en el sistema de salud, sino lo que significa la desidia, el ataque a los sectores populares, el hacinamiento, la cuestión de la vivienda. Digo, ahí no pensarlo como una cuestión completamente escindida y revalorizar esto que están haciendo las trabajadoras y los trabajadores, que es justamente poner sobre la mesa que es la defensa de sus condiciones de trabajo, de poder llegar a fin de mes, de poder tener una jornada acorde a la tarea y la responsabilidad que están teniendo, pero también pensar que el sistema de salud pública tiene que atender a una enorme cantidad de gente y tiene que estar en condiciones para llegar
a las mujeres de los barrios populares, a los jóvenes, a los niños. Bueno, el Hospital Garrahan, un hospital modelo en la atención de los niños que está pasando por una situación absolutamente crítica. Entonces, bueno... Déjame, Sol, que sí. te agregue una noticia que acaba de salir, que en Escobar murió por coronavirus una médica que trabajaba en una clínica privada, Clínica San Carlos, que era una clínica donde ya se supo, digamos, que hubo 23 infectados de coronavirus. Bueno, esta médica falleció en el día de hoy, lo que reconfirma realmente lo que estabas mencionando y lo que nos contaban recién desde el móvil, las trabajadoras y trabajadores de la salud con Luchito Lucero, de que por este motivo, digamos, de la falta de insumos y la prevención y la atención que debería tener... Los testeos masivos, por ejemplo. Los testeos masivos, que es algo clave y que se debería hacer regularmente, por lo menos en el sector de salud, es algo muy imprescindible y no se está haciendo, y que los resultados se ven a la vista y que, bueno, está la estadística que Argentina está dentro de los países con más proporción de personal de salud infectado. Las consecuencias son estas. 500 casos en el sector de la salud, ¿no? Gravísimo. Sí, exactamente. Así que, bueno, seguiremos cubriendo todas las medidas que lleven adelante las y los trabajadores desde Se Tenía que Decir.